this one painted into a coroner blues. When I think of you, my heart goes flopsy as I contemplate your sweet autopsy. Your skin is green and blue, whatever would I do without my fine cadaver? The love in which I know I'll fall starts with the unkindest cut of all. Gracias, gracias. Por algo me llaman la temible calavera que escribe. Gracias. Mi siguiente poema es un pequeño ensayo de exterror mental en el que he estado trabajando. Confío que les agrade. Se trata de un despreciable sujeto llamado Clyde, que está a punto de probar su propia medicina en un verso vil que intitulé La escalera del tiempo. La escalera del tiempo. ¡Sabemos que estás ahí, Clyde! ¡Vamos a atraparte, amigo! ¡Verás que no podrás escapar! ¡Te ataremos y te exhibiremos como un enorme venado de concurso! ¿Me escuchaste? ¿Entiendes, Boudreaux? ¡Vamos, amigo! ¡No podrás escapar! ¡Por aquí, por aquí! ¡Sigan buscando! No puede haber ido lejos. ¡Vamos, muchachos! ¡Escuchen bien! ¡No tenemos todo el día! ¡Rápido! Ustedes cubran ese lado. Yo iré por acá. Enseguida, señor. Ha de estar cerca. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién? Señora, estoy mal herido. ¿Cree usted que me pueda ayudar? Ay, pobrecillo. Desearía poder dejarlo entrar, pero me encuentro sola. No se preocupe, la entiendo. En su caso, yo tampoco me atrevería a abrir la puerta a medianoche. No se preocupe, la entiendo. Solo que... Joven. Oh, Dios mío. Joven. Señora. Pero mire cómo está. Rayos. Es usted un ángel, señora. Una santa. Tiene que ayudarme. ¿Qué sucede? Me están persiguiendo. Quieren hacerme daño. Hay una chica de por medio, pero su padre no entiende. Y ahora esos perros. ¿Pero por qué
qué no se lo dice el comisario? Estoy segura Es el que él lo ayudará. problema. Es la hija del comisario. ¿Y eso es todo? Como si el amor fuese un delito. Ah, señora, mi novia es tan bella, pero su padre cree que soy un vago, un bueno para nada. Dice que es muy joven para mí, pero no es cierto. Imagino que un joven tan apuesto como usted debe tener muchas oportunidades. Ay, Dios. ¡Abran! ¡Soy la autoridad! ¡Abran de inmediato! No se preocupe. Lo protegeré. ¡A los que estén en la casa! ¡Soy el comisario! ¡Abran la puerta! Les diré que es mi esposo. ¿No sería mejor que no les abriera? De acuerdo. Registra la parte de atrás, Harvey. Si trata de escapar, dispara. Diga. Discúlpeme. Estamos persiguiendo a un joven por esta región. Mide 1,90 m. Tiene el tatuaje de un dado en el cuello, aproximadamente aquí. ¿Lo ha visto? ¿Un tatuaje de qué? Es el tatuaje de un dado, de los que se usan para jugar. ¿Ha visto a ese sujeto? No lo he visto. ¿Por qué? Es un asesino desalmado. Ataca a personas mayores como usted. Hace unas horas golpeó y robó a Chappie Hardy en Circle K. Y Chappie acaba de morir. ¡Oh, cielos! Se llama Clyde Boudreaux. Habla con gran corrección y su aspecto es casi normal, pero se trata de un asqueroso monstruo. Puedo asegurarle, comisario, que no he visto a nadie con esa descripción. Le aconsejo que cierre la puerta y no le abra a nadie absolutamente. Sí, señor. ¡Vamos, chicos! ¡Hay Sí, que señor. Lo encontrarlo! encontraremos, comandante. Debemos rodear toda la casa. No queremos que arresten a un inocente. Déjeme examinarle la frente. Me agrada ver otra frente, además de la mía. Siempre he dicho que solo un valiente defiende aquello que ama. ¿Valor o locura? Mi difunto esposo, Charlan Charbonnet. ¿Le parece que pueda importarme un comino su difunto esposo? Claro que no. ¿Dónde están las llaves del auto? ¿Qué ha dicho? Las llaves de su auto. Tiene auto, ¿no? ¡Auto! Ah, esas cosas. Jamás han despertado mi interés. Siempre he dicho, si el señor quisiera que voláramos, nos habría dado alas. ¿Dónde está su teléfono? ¿Cómo? ¡Su teléfono! ¡Oh, demonios! Sin teléfono ni auto, ¿cómo no se ha muerto, señora? El joven ya puesto Tommy de Brobridge cuida de mí. ¿Ah, sí? ¿Y viene aquí? ¿Quién? Tommy. Tommy. Murió hace años. Ay, está loca de remate. Cielos, ¿dónde están mis modales? ¿Quiere algo de beber? No, ¿Tal vez un brandy? Ah, es una buena idea. Creo que lo acompañaré. Sé que las damas no beben, pero por alguna razón me hace sentir joven e intrépida esta noche. que yo la hago sentir... Es asqueroso. Voy a hacerle un favor, señora. Guarde eso, Clyde. Está desesperado. Pero sé que usted no es un asesino. A pesar de lo que pasó con el pobre señor Hardy en Circle K. No creo que deba aclararle que no he nacido ayer. Es de noche y está perdido. Si se marcha ahora, podría encontrarse con su buen amigo, el comisario. ¿No le parece que tengo razón? Normalmente es así. Nada puede hacer al respecto. Tendrá que quedarse esta noche. No cometerá una imprudencia, ¿verdad? Necesita que yo goce de salud para mostrarle el camino por la mañana. ¿Sabe, Clyde? Todos envejecemos. Así son las cosas. No conmigo. Yo prefiero volarme la cabeza antes de ser un viejo inútil como usted. Y ahora, cielo, puede tacharme de anticuada.
le agradecería que permaneciera en la planta baja, siendo tan joven. No quisiera que su visita se malinterpretara. Buenas noches. Dios mío, esto es peor que psicosis. Oh. Para ganar hay que ser atrevido. Hola. Sabía que la vieja no viviría sola aquí. ¿Clyde? ¡Santo Dios! ¿Quién eres? ¿Eres la bisnieta de la anciana o algo parecido? Algo parecido. Espero que tenga todo lo necesario. Aún no, pero ahora ya sé dónde encontrarlo. ¿Cuál es tu nombre, linda? Lillian Charbonnet. Llámeme Lily. De acuerdo, Lily. No es una buena idea. ¿Por qué no? Ah, temes que despertemos a tu bisabuela. No es eso, es que esta casa tiene reglas. Bueno, entonces tendrás que bajar tú. Verá, no sé. Ya es tarde. Vamos, nena, solo quiero verte de cerca. ¿No se sobrepasará? Ah, pues... no. No temas, Lily. Es un diablillo. ¿Por qué no prepara un par de highballs? Bajaré enseguida. Sí, lo haré. Sí, ahora ven acá, cielo. Tengo algo para ti. Perfecto. Sí. Ven, linda, dame algo de lo que... ¿Qué? Maldita sea. Lo siento. No hubiera querido asustarlo. No me asustó. Quiero hacer el amor con ella. ¿Dónde está? Apuesto que usted sabe dónde se encuentra. ¿Eh? Sí. ¿Ah? Se lo mostraré. Sí, hágalo. Hay algo que debo decirle sobre Lily. ¿Por qué está vestida así? Después de esto quiero mi fiesta. Su primera comunión. Te lo mereces. La vida era tranquila. ¿Y ese tipo quién es? Oh, su esposo. Se veía tan apuesto con su uniforme. Quisiera hacer un brindis por la novia más hermosa que hombre alguno podría pedir. Mi Lily. Salud. Él quería salvar al mundo. Ella no pudo impedirlo. Se quedó sola, sin tener noticias suyas durante meses. Nadie le decía ya que era hermosa. Una noche un joven llamó a la puerta y entonces... ¿Hay alguien aquí? ¿Sí? ¿Se le ofrece algo? Disculpe usted, hermosa dama. Lamento molestarla. Parece que me he extraviado. Oh, por Dios, está usted herido. Creo que no ha comido. Por favor, pase usted, pase. Era tan apuesto.
Esa mañana su esposo llegó a casa sin avisar. Los encontró juntos en la cama. ¡Maldito infeliz! Tomó al joven por el cuello y empezó a arrastrarlo por las escaleras. Por favor, yo no sabía que... No, Carly, no, suélteme. Basta, Carly, por favor. Déjeme. Lo habría matado de no haber ella recordado la pistola que había en su cómoda. Carly, basta. Había sangre por doquier. Ningún hombre joven volverá a subir por estas escaleras para ir a tu cama. Estaba agonizando y me maldijo. Ningún hombre joven volverá a subir por estas escaleras para ir a tu cama. Y jamás volverás a descender con el aspecto que agrade a los hombres. Oye, ¿cómo lo haces? Con espejos, ¿no? Así es, con espejos, cerciórate tú mismo. En ambas direcciones, mi cielo. Esa es la maldición. Abajo, soy vieja y tú muy joven. Arriba, yo soy joven y tú muy viejo. ¿Ves? Así está mejor. Él olvidó un detalle. Que las personas pueden hacer el amor en las escaleras. Entonces somos como inmortales. Podríamos decir que sí. Creí que pasaría la eternidad sola. Pero ahora eres mío. Aquí mismo. En este peldaño. Para siempre. ¡Señora! ¡Somos nosotros! No lo hallamos. ¿Dónde hay otra salida? Tiene que estar cerca de aquí. No, Clyde. Sube. Rastreen bien la zona. ¿No hay una salida para incendios? Se ve Tan que el apuesto y perro tan no ha estúpido. fallado. ¿Qué? Sube, Clyde. Te imaginarás que nadie está Todos buscando a sus un hombres viejo. estén muy alerta. Arriba. Claro. I'm coming, Sheriff. Carly, you keep that damn dog under control. He might see again and you're off the posse. ¿Te sientes bien? ¡Con tu maldito perro! We ain't got all day, ma'am. ¡Tenemos todo el día, señora! Diga. Lamento volver a molestarla, señora, pero ¿nos permitiría usted entrar? Lo siento, comisario. ¿No fue usted quien me dijo que no dejara entrar a nadie? Esto es serio, señora. El perro da vueltas y vueltas y siempre se dirige a su casa. Now we seem to think that, hey, heel gator, heel boy, easy now. We're thinking that maybe he broke into the house and you... Creemos que tal vez entró ese asqueroso sujeto subrepticiamente. Cielo santo. Ya, tranquilízate, Gator. Siéntate. ¿Está sola en la casa, señora? No hay nadie más, yo solamente. And my man upstairs. Y mi esposo ahí arriba. Le agradecería que me permitiera subir si no le importa. Tranquilo, Gator, tranquilo. Se lo aseguro, estoy bien. Estamos bien, mi esposo y yo. Él ha estado delicado. Entiendo, pero el tal Clyde Boudreaux es un sujeto astuto. Pudo entrar a la casa mientras usted estaba en la sala. Tendrá que disculpar a Gator, señora. Es un verdadero experto. Posee un sexto sentido acerca de estas cosas. ¡Anda, amigo! ¡Búscalo! ¿Qué pasa? Gator, ¿qué sucede? ¿Por qué te detienes? ¡Gator! Perdón, lo siento mucho, señora. Creo que mi perro se confundió. No se preocupe, oficial. Y gracias por haber venido. Cerraré la puerta como me aconsejó. Es muy ¡Eres extraño un que el tonto, perro haya Gator! señalado aquí y esté tan ¡Me haces nervioso. quedar en ridículo! Seguramente algo lo ha confundido. ¡Lo logré, Muchacho, hay que Clyde! seguir ¡Se han ido! ¿Clyde? ¿Clyde?
Pobre Clyde. Creo que pudo haber prescindido de esos 12 peldaños. Sin embargo, no se angustien, amigos míos. Esta historia tiene un final feliz. Clyde logró, después de un par de años, bajar unos cuantos peldaños. Y ahí estaba Lily esperándolo con unas arrugas más. You know what they say? Age before booty. My next poem features a rhyming scream I think you'll find interesting. Hey, why don't you sit down? Excuse me, folks. Now that's beat poetry.